Puede tomar asiento, hermanos, en este momento y por favor abra su Biblia ahí en Colosenses capítulo 3. Estamos continuando con esta serie de mensajes que le hemos titulado la preeminencia de Cristo. Y ahora, hermanos, en defensa a la preeminencia de Cristo, vamos a hablar en cuanto a la pureza personal. El Señor Jesucristo tiene la preeminencia en nuestras vidas, tanto, hermanos, que nuestra vida debe vivir acorde a lo que somos, ¿sí? No se trata, hermanos, de que nosotros tengamos que hacer algo para poder ser santificados, hermanos. Quiero poder explicarme bien en este asunto. Si hay algo que tenemos que hacer, pero ese algo está en Cristo Jesús, ¿sí? No se trata de algo adicional fuera de Cristo. El capítulo 2, la última porción que leíamos y predicábamos la semana pasada, nos hablaba acerca del legalismo, nos hablaba acerca del misticismo y nos hablaba acerca del ascetismo, ¿sí? El legalismo tiene que ver con el conjunto de reglas que los hombres establecemos, ¿sí? Adicional a lo que Dios ha dicho en su palabra. Como si la palabra de Dios no fuese suficiente para ayudarnos a vivir una vida de santificación. El legalismo. El misticismo tiene que ver, hermanos, con que los hombres tratamos de vivir una experiencia religiosa, como diría la canción de aquel, ¿verdad? Pero no tenía nada que ver con eso. Pero como si quisiésemos vivir una experiencia mística, religiosa, hermanos, adicional, algo así como que se envuelve en una atmósfera mística. Y hermanos, tampoco es eso, tampoco es eso. Y el ascetismo significa el privar. No hagas esto, no hagas aquello, no manejes, no gustes, ni aun toques. El tratar de llevar una vida que en la Edad Media se le llamaba la vida monástica. ¿Sí? Lo que se usaba o lo que se hacía en los monasterios era que la gente, tratando de no contaminarse con las cosas de este mundo, ellos se iban a una montaña y allá en la montaña ellos trataban de meditar y de estar aislados y solamente, y como pensando que eso iba a ayudar a su crecimiento espiritual, porque en el fondo los seres humanos que queremos agradar a Dios, queremos realmente crecer en nuestra vida espiritual. Y una de las cosas que a los cristianos nos frustra es no poder crecer en nuestra vida espiritual porque sentimos que le fallamos a Dios, ¿sí? Y pensamos que alguna de estas cosas es algo que tenemos que hacer, y el enemigo toma como presa fácil la desesperación de aquellos buenos corazones que quieren de alguna manera agradar a Dios, pero no saben cómo hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, una historia, hermanos. Una niña de la calle que fue adoptada y fue llevada con sus padres adoptivos. El día que llegó, ella no quería tocar absolutamente nada, no quería hacer nada indebido. Ella estaba ahí, tenía mucho miedo acerca de lo que podía hacer. El momento que la llevaron a su habitación, al cuarto de ella que habían preparado sus padres, pues ella estaba también pues sentada ahí sin agarrar absolutamente nada, aunque todos los juguetes que habían puesto habían sido preparados precisamente para ella, pero ella no quería agarrar nada, pensando en que si ella descomponía cualquier arreglo, iba a recibir una de las palizas a las que estaba acostumbrada a recibir.
Y luego cuando llega y se sienta a la mesa a cenar con sus nuevos padres, ella estaba allí agarrando un poquito de comida y escondiéndola y tratándola de llevársela a su cuarto, pensando que el día de mañana no iba a tener para comer eso que estaba recibiendo en ese momento. Y le costó mucho tiempo poder adaptarse. Un año después, su mamá su mamá platica que una de las noches que la niña no podía dormir, lentamente fue avanzando hacia la cama de su mamá, se sube enroscada y se pone al lado de ella, de su mamá, y pone su cabeza sobre el pecho de ella y le dice: mamá, te amo. Era la primera vez que ella le decía mamá y la primera vez que ella le decía te amo. Dice la mamá que ella se sentía pues con muchas ganas de llorar por esa situación, pero al mismo tiempo también muy contenta por lo que estaba pasando. Pero lo que estaba sucediendo en la niña es que ella estaba entendiendo cuál era su nueva naturaleza legal para con sus padres, porque ella era hija desde el momento que fue legalmente adoptada por sus padres. Desde ese momento tenía los privilegios de ser hija, los privilegios de que todo lo que estaba en esa casa le pertenecía, pero ella no lo sentía suyo. Ella no sentía que podía aprovechar y que podía disfrutar de todo eso, porque no se sentía legalmente hija. Pensaba que había algo adicional que ella tenía que hacer para disfrutar, y lo único que tenía que hacer era comprender cuál era su nueva naturaleza legal en su vida para disfrutar del amor de sus padres, del amor de su mamá, de las bendiciones que estaban preparadas para cuando ella llegara a la casa. Y hermanos, algo semejante a esto es lo que nos sucede a nosotros. Llegamos al cristianismo y desde el momento que depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, en su obra redentora, desde ese momento somos hijos de Dios, hermanos, por medio de la fe puesta en el Señor Jesucristo. Y desde ese momento somos coherederos con Cristo Jesús de todas las bendiciones espirituales. Y desde ese momento somos hijos, hermanos, y no tenemos que hacer absolutamente nada para ganarnos esa posición. Cristo ganó por nosotros esa posición. Y el legalismo, el misticismo y el ascetismo significa que tú tendrías que hacer algo adicional para poder ganarte una posición, y eso no es gracia, eso son obras. Eso es algo que tú tienes que hacer y es no comprender la gracia de Dios. Nosotros somos salvos por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y es algo que tú y yo tenemos que entender, hermanos. Ahora, ya que eres salvo y ya que eres hijo, ahora te toca vivir en consecuencia a lo que eres, pero no para que lo seas. La niña no hizo nada para ser adoptada. Ella no trató de portarse bien, sino que ella tenía una necesidad y fue adoptada por los padres generosos, amorosos, que estuvieron dispuestos a darle su paternidad, su apellido y sus bendiciones que tenían a esa niña. Ella no hizo nada para ganarse el amor de sus padres. Realmente sus padres se lo dieron a ella. Y es igual con nosotros. Nosotros no hemos hecho nada para que Jesús nos ame. No hemos hecho nada para que Dios nos ame. Solamente la gracia de Dios que ha sido derramada en nosotros para salvación. Y yo lo que tengo que hacer es que, ya que soy hijo de Dios, ahora vivir en consecuencia a lo que soy. Soy hijo de Dios. Y debo vivir como hijo de Dios, y debo disfrutar de las bendiciones del Padre, y debo comportarme, porque también en la casa del Padre, el Padre tiene sus estándar de vida moral que corresponde al de un hijo de Dios, pero es porque lo soy, no para hacerlo. Sí, ya lo tenemos, hermanos. Los colosenses, como cualquier iglesia, hermanos, ellos eran presa de estas herejías, de estas doctrinas erróneas, y estaban pues
desviando la adoración a Dios, porque Dios es adorado cuando tú crees en Él. Estas prácticas y cualquier práctica en la iglesia, llámese legalismo, llámese misticismo, llámese ascetismo y cualquier otra práctica, hermanos, lo único que está comunicando es como que si Jesucristo no fuese suficiente para nuestra salvación y no fuese suficiente para nuestra santificación y no fuese suficiente para nuestro crecimiento espiritual. Hermanos, en Cristo estamos completos. En Él somos más que vencedores. En Cristo tenemos todas las bendiciones. Veíamos la semana antepasada, en Cristo hemos muerto. Juntamente con Cristo Jesús, nosotros hemos muerto. Pero también juntamente con Él, nosotros hemos resucitado para andar en vida nueva y también para asegurar nuestra resurrección que un día vendrá. Entonces, entrando en este pasaje de Colosenses capítulo 3, en los versículos del 1 hasta el 11, aunque realmente el bosquejo está en los primeros 4 versículos, en los siguientes versículos del 5 al 11 solamente explican lo que aquí está hablando. ¿Y de qué está hablando, hermanos, en este pasaje? Está hablando de una exhortación o 2 exhortaciones, y está hablando de 3 motivaciones. Las 2 exhortaciones, una de ellas es busquen las cosas de arriba, y la otra es pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En estos 4 versículos, hermanos, tenemos 2 exhortaciones y tenemos 3 motivaciones. 3 motivaciones que Pablo le deja ver a la iglesia de Colosas. La primera de ellas es busquen las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba. Es lo que está diciendo ahí en el versículo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es pon la mirada, gira alrededor de Cristo Jesús. Y lo que realmente está haciendo en el versículo 1 y el versículo 2 está haciendo un contraste acerca de lo que nosotros tenemos que hacer, buscar las cosas de arriba, y lo dice, y no las de la tierra, no las de la tierra. Pero hermanos, si nosotros no buscamos intencionalmente las cosas de arriba, hermanos, nuestra mente estará en las cosas de la tierra. Y vivimos, hermanos, días de 24 horas, y la tentación del enemigo, las pruebas del enemigo constantemente están llegando, y si nosotros no ponemos nuestra vista en las cosas de arriba, seguramente, hermanos, todo nuestro vivir, nuestro actuar no tiene que ver con la gloria de Dios, no está buscando la gloria de Dios, no persigue la gloria de Dios, no está tratando, hermanos, de disfrutar y de adorar la gloria y la grandeza de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra vista puesta en las cosas de aquí, de la tierra. Todo se resume a lo que quiero, a mis metas personales, a las cosas que yo busco, a mis deseos, a mis anhelos personales. Y hermanos, no es problema tener metas, no es problema tener anhelos, no es problema, hermanos, tener deseos, puesto que todos somos seres humanos y vivimos en estas cosas. Pero hermanos, en todo lo que hacemos necesitamos buscar las cosas de arriba. Pablo no estaba hablando, hermanos, a un monasterio. Ellos no estaban viviendo una vida monástica, eran personas normales como nosotros. A partir del versículo 18 en adelante nos muestra que él exhorta a los esposos, que exhorta a las esposas, que exhorta a los hijos, que exhorta también
a los empleados, a los trabajadores. O sea, estamos hablando de una comunidad de hermanos, de una iglesia que tenían que trabajar, que tenían que vivir, que tenían que pagar sus impuestos, que tenían que pagar sus responsabilidades y tenían que trabajar. Eran normales igual que nosotros. Uno de los errores, hermanos, en los que se cae muchas veces es pensar que todo lo de la tierra es completamente despreciable. Esto se hacía en los monasterios, ¿sí? La vida monástica, ellos despreciaban completamente todas las cosas terrenales y lo que hacían era irse a lo alto de una montaña y pasarse todo el tiempo en una meditación, en una búsqueda de Dios. Pero hay algunas experiencias escritas de parte de ellos, como por ejemplo San Francisco de Asís, ¿sí? Que él escribió en una ocasión que él se dio cuenta, aun y cuando se apartó de todas las cosas, que el pecado estaba en él, que él se había apartado para salirse de toda la contaminación y se dio cuenta que el pecado se lo estaba llevando con él mismo allá donde estaba. Entonces Dios no nos está pidiendo, hermanos, que vivamos una vida monástica. Lo que nos está diciendo es que en nuestra vida glorifiquemos a Dios, que todas las cosas que hagamos dentro de nuestras tareas personales, normales, cotidianas, busquemos la gloria de Dios por encima, hermanos, de todas las cosas. Y esto, ¿cómo se hace? Bueno, es que tengo que buscar las cosas de arriba. Dice, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Y es como que ahora en adelante, mi nueva naturaleza, porque soy hijo de Dios, lo que me lleva a pensar por naturaleza es qué es lo que agrada al Padre. Entonces, eso se convierte en mi nueva naturaleza. ¿Qué es lo que no agrada a Dios? ¿O qué es lo que ofende a Dios? Bueno, eso me ofende a mí. ¿Cuáles son las metas de Dios? Esas ahora son mis metas. ¿Qué es lo que Dios está persiguiendo en este mundo? Bueno, esa es mi labor, esa es mi tarea. ¿Por qué? Porque he puesto ahora mi vista en Cristo Jesús. Y no significa que dejo de cumplir con mis tareas personales. No se trata de dejar de trabajar, no se trata de no casarse, no se trata de dejar de hacer algunas cosas porque piensas que a través de ello vas a agradar a Dios. No, es en lo que estás haciendo, ahí busca la gloria de Dios, ahí busca lo que Dios quiere que tú hagas. Y la segunda exhortación que Dios está haciendo, hermanos, es pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y esa expresión, hermanos, de poner la mira en las cosas de arriba, la palabra que se traduce de parte de Reina y de Valera como mira, es la palabra griega phroneo, que significa pensar o poner en tu mente, ¿sí? Pensar o tener cierta disposición interior. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, en el versículo 18, Pablo dice, por ahí andan, y pon atención a este pasaje, mi hermano, por ahí andan muchos, de los cuales os digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria su vergüenza. Y luego fíjense lo que dice después, que solo piensan, esa palabra piensan es la palabra phroneo, o sea que solo ponen su mente en lo terrenal. ¿De quién está hablando Pablo aquí? Está hablando de las personas que no han creído en Cristo Jesús. De tal manera que un creyente, hermanos, por naturaleza, su mente debería estar en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ha creído en Cristo. Entonces, dice aquí, poned la mira, o sea, pon tu mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El enemigo es muy astuto, hermanos.
Las personas que ponen su mira en las cosas de la tierra, escúchame bien esto, las personas que ponen su mira en las cosas de la tierra es porque no tienen, ¿sí? Es porque no tienen otro cielo, no tienen otra esperanza, no tienen otra vida, ¿sí? Eso es el libro que alguien escribió que decía, tu mejor vida ahora, ¿sí? Pues tu mejor vida ahora, hermanos, es solamente para los inconversos, porque la mejor vida de los creyentes es cuando estemos en gloria, cuando estemos ya completamente libres de pecado en el lugar que Dios ha preparado para los que le aman, ¿verdad? Esa será nuestra mejor vida y esa es nuestra esperanza, y ahí es donde ponemos la mira. Nuestro pensamiento está en lo que Dios tiene preparado para nosotros, en los planes de Dios, en la voluntad de Dios, en la excelencia, en la grandeza, en la gracia, en el amor de Dios. Allí debemos poner nuestra mira, y dice, no en las cosas de la tierra. Uno de los problemas, hermanos, del cristianismo a la hora de interpretar la palabra son los extremismos. Algunos, para poder justificarlo, le llaman radicalismo. El radicalismo es correcto, pero el problema son los conceptos, ¿sí? El extremismo, hermanos, es irte del otro lado, es irte en el otro extremo, es dejar de hacer algunas cosas, es ponerte cargas adicionales como los fariseos, cosas que ni siquiera Dios está poniendo en tu vida. Ese es el extremismo. Y eso, hermanos, lo único que manifiesta no es una vida piadosa, sino una apariencia de piedad. Porque la persona que verdaderamente conoce y cree en Cristo Jesús, hermanos, es libre y disfruta su libertad en Cristo Jesús. Entonces, tenemos esas dos exhortaciones. Busca las cosas de arriba y pon la mira en las cosas de arriba. O sea, piensa en ello constantemente. Alguien dijo, hermanos, una ocasión, que tú piensas lo que amas. Tú piensas en lo que amas. ¿Qué es lo que tiene tu mente durante el día? ¿Usted ha soñado despierto? Todos hemos soñado despiertos, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿En qué ha soñado? No me lo diga. Es de usted, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sueña? Eso es lo que usted ama. A veces es pecado. A veces no tiene nada que ver con Dios. A veces es contrario a la voluntad de Dios. Y usted tiene su mente en ello. ¿Dónde está ocupada su mente la mayor parte del día? Ahí está su amor. Y donde está su mente, están sus acciones, ¿sí? Donde está su mente, ahí está su vida. Ahí es a donde usted se dirige, a donde lleva. Entonces, hermano, ponga su mente en las cosas de arriba, en Cristo, porque Jesucristo basta, porque Jesucristo es suficiente. 3 motivaciones, hermanos, que Pablo le está dando a la iglesia. El creyente está unido a Cristo en su muerte y en su resurrección. Eso es algo, hermanos, que Pablo repite una y otra vez en estas porciones. En el versículo 20 del capítulo 2 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, y vemos ahí que con Cristo Jesús estamos muertos. En el versículo 3 del capítulo 3 dice, porque habéis muerto. En el versículo 1 del mismo capítulo 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Vemos el énfasis una vez y otra vez, hermanos, constantemente, que habla el Señor de que con Cristo Jesús nosotros estamos muertos. El día que Cristo Jesús murió en la cruz, en ese momento Él estaba firmando nuestra acta de defunción. Y nuestra acta de defunción, hermanos,
entró en vigor el día en el que nosotros pusimos nuestra confianza y nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Qué significa? Ese día nosotros morimos, hermanos, a las cosas de este mundo, ¿sí? Y ahora Dios es nuestro Padre. Pero como todavía conservamos nuestra naturaleza pecaminosa, es la que muchas veces nos arrastra al pecado. Pero entonces, hermanos, yo estoy muerto en Cristo Jesús y eso a mí me complace, porque Jesucristo es el que murió, pero yo morí con Él. Jesucristo es el que pagó en la cruz, pero yo estaba pagando con Él, ¿sí? Al poner mi fe en Él, Él pagó, Él tomó mi lugar, ¿sí? Pero cuando Cristo resucitó, hermanos, yo también resucité con Cristo Jesús por la obra que Él hizo. Y resucité, hermanos, para andar en una vida nueva en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, otra motivación que Pablo está mencionando aquí a los colosenses en el versículo 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y esto, hermanos, lo podemos entender en dos sentidos. La expresión escondida en Cristo está contrastada, o es un contraste del siguiente versículo donde dice: con Cristo vuestra vida, o sea, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados. Quiere decir que nosotros ahorita todavía no estamos manifestados. ¿Y cómo podemos darnos cuenta que nosotros todavía no estamos manifestados, hermanos? Porque el mundo no puede entender lo que nos pasa a nosotros. El mundo no puede entender cómo es que un cristiano no contesta, hermanos, agresión por agresión. ¿Por qué? Porque tiene una nueva naturaleza en Cristo Jesús. El mundo no puede entender cómo es que un cristiano tiene la capacidad de mantener la calma en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de los problemas. ¿Cómo puede mantener su calma? Porque tiene su fe y su confianza en Cristo Jesús. Y ese es el resultado de una nueva naturaleza que Dios le ha dado el día que creyó en Cristo Jesús. Pero también, hermanos, el segundo aspecto de que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús es que nada nos puede arrebatar de la mano de nuestro Padre. Ni la vida, ni la muerte, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto. Bueno, ya revolví todos los puntos, ¿sí? Pero el punto es que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿No le parece glorioso? Eso para mí es una motivación. No hay nada que pueda hacer que pierda mi salvación. Nada, absolutamente nada me puede quitar mi salvación, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque mi vida está escondida en Cristo. Aunque el enemigo quiera destruirme, podrá destruir la carne, pero no podrá quitarme mi nueva naturaleza de que soy hijo de Dios. Amén. Y por último, hermanos, la tercera motivación que Dios nos da es que seremos manifestados. Dice: cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. ¿Qué significa? Que un día esta naturaleza pecaminosa que yo tengo será quitada y el Señor me dará un cuerpo glorificado y participaré de su gloria, de la gloria de Cristo. Todos los creyentes vamos a participar y seremos manifestados. En ese momento, hermanos, no habrá nada escondido. Todo mundo sabrá que somos los hijos de Dios. Hoy en día, hermanos, ¿tú sabes quién es hijo de Dios? Pues algunos ponen calcamonías en su carro, ¿verdad? Un hijo de Dios, hermanos, aquella persona que ha puesto su fe y su confianza en Jesucristo. Él lo sabe. Dios lo sabe también, pero nuestra vida está escondida en un aspecto. Todavía no ha sido manifestada. Un día será manifestada abiertamente, completamente. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. ¿Qué le parece? Ahora, usted dice: pero ¿cómo resuelvo el problema del pecado? Porque todo lo que dice es cierto, pero yo sigo batallando con el pecado. Y el detalle, el problema, hermanos,
es que Dios nos ha dado un mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tú no puedes amar a alguien a quien no conoces. Y no vas a conocer a nadie con quien no pasas tiempo. Tú no vas a poder amar a Dios de tal manera que puedas poner por encima la gloria y la grandeza de Dios de las cosas de este mundo. ¿Por qué pecamos? Pecamos, hermanos, pecamos porque el pecado es placentero. El pecado realmente provee satisfacción a nuestra carne y provee placer. Si usted no reconoce que el pecado es placentero, se está engañando a usted mismo. Es no reconocer que está enfermo y no recibir la cura que Dios le da. ¿Por qué pecamos? Porque el pecado es atractivo. Y según la carne, hay distintos tipos de tentaciones y el diablo lo sabe. Y a cada uno nos llega a veces de distintas maneras. Y el diablo sabe cuáles son las debilidades de nosotros. Y a través del placer del pecado es que él provoca tentación en nuestras vidas. Usted puede quitarle el placer al pecado a través de un conjunto de reglas. Pudiéramos establecer algunas reglas y entonces vencer al pecado. ¿Usted crece espiritualmente cuando obedece a algún conjunto de reglas? Realmente, hermanos, las reglas no nos ayudan a crecer espiritualmente. El vivir una experiencia mística, usted se eleva por un momento en el tiempo de la congregación, pero usted vuelve a salir y se da cuenta que posee la misma naturaleza pecaminosa, porque una experiencia mística no lo va a llevar a eso. Usted trata de abstenerse y trabaja reprimiendo su carne acerca de esto es malo, esto es malo, esto es malo, y empieza usted a abstenerse de una y hasta se pasa de la raya absteniendo un montón de cosas. ¿Usted crece espiritualmente con eso? No. La única forma, hermanos, de vencer el placer es produciendo o reconociendo que hay un placer todavía más grande que el placer del pecado, que es el placer de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El placer de amar a Dios y reconocer todo lo que Dios representa en nosotros. En el taller de lecturas literarias nos hablaban y nos daban algunas páginas para leer, y dentro de ello hablaba de la mitología griega. Y en la mitología griega, hermanos, había personajes en la Odisea, por ejemplo, que hablaba de Odiseo, creo que era el nombre, que tenía que ir en búsqueda de Penélope, pero en el camino estaba la diosa Circe, que producía un canto tan hermoso que hacía que los marineros desviaran su barco hacia esa isla, conocida como la isla de las sirenas. Y cuando el barco se acercaba demasiado, encallaba en los arrecifes, y entonces todos los que sobrevivían eran presas de esas sirenas. Posteriormente otro hombre va en búsqueda, ¿sí? Y él se propone no atender, y a todos sus marineros les puso cera en los oídos para que no escucharan este canto.
y él se amarró al mástil del barco y les dijo que aunque les pidiera que lo soltaran, que no lo soltaran, que no le hicieran caso, porque él quería escuchar el canto de las sirenas, pero no quería verse envuelto en la atracción que eso produce. Y entonces, para no ir detrás, porque todos los barcos se iban. Posteriormente, otro héroe lo que hizo fue tocar con su arpa una melodía más hermosa que la melodía de Circe. Y entonces su belleza de su canto, de su arpa, era más grande que la belleza del canto de estas sirenas. De tal manera que eso no le provocaba esa tentación o vencía la tentación, porque él sabía que tenía algo mejor que podía disfrutar. Y hermanos, esto es la gracia. Cuando reconocemos que en Cristo Jesús tenemos algo mucho mejor que lo que este mundo ofrece, es reconocer la gracia de Dios sobre nosotros. Pero lo que hizo el primer marinero de ponerle cera y amarrarse al mástil para poder escuchar el canto, disfrutar el canto sin que fuera tras de ello, es como querer reprimir, es querer disfrutar, poner un pie allá, pero reprimes para no sufrir las consecuencias a las que te arrastra el pecado. Hermanos, el temor a las consecuencias del pecado no te hace más espiritual. Lo que te hace crecer en Cristo Jesús es que verdaderamente lo ames por lo que Él es, que te enamores de Él y de su obra, de su gracia, de sus bendiciones espirituales que Él provee, su cuidado, su protección y todas las formas en las que Él se manifiesta en ayuda de las cosas que Él quiere que nosotros realicemos aquí en este mundo. Cuando tú te enamoras de eso, te darás cuenta que es mucho más placentero amar a Dios que el placer que produce la tentación de este mundo. Y eso te dará la fuerza para vencer la tentación de una manera que es gracia, porque te estás enamorando de Cristo Jesús, porque estás amando a Cristo con todo tu corazón. Así que hermanos, la clave para que tú crezcas espiritualmente no está en las estrategias, reglamentos, misticismo, ascetismo y muchas cosas más existen en este mundo, creados por el diablo para desviar el corazón de la gente de Cristo hacia poner su confianza en cualquier otra cosa. Y eso es descuidar la gracia de Dios. Pablo le dijo a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pon tu mira en las cosas de arriba, donde está Cristo. Conoce a Cristo, disfruta a Cristo, entiende que el día que creíste en Cristo Él te dio una nueva naturaleza, y lo único que tienes que hacer es vivir en consecuencia de la nueva naturaleza que ahora tienes en Cristo Jesús. Nada más, nada más. Sí va a cambiar tu vida, porque ahora vivirás de acuerdo al estándar del reino. Sí, tu vida será transformada. Sí, tu manera de vestir será transformada. Sí, tu manera de hablar será transformada. Sí, tus palabras, tus comentarios, sí, tus motivaciones al hacer todo lo que haces será cambiado, porque ahora tienes algo más grande, más valioso que lo que este mundo te ofrece. Y tu mejor vida es en Cristo Jesús. Padre Santo, gracias Dios por tu palabra con la que tú nos hablas en esta mañana. Te suplico, Señor, que nos ayudes a comprender todo lo que tú nos has dado en Cristo, lo que nosotros somos en Cristo, lo que hemos obtenido en Cristo Jesús por tu gracia. Oh Padre, ayúdanos, Señor, porque somos seres humanos y tenemos nuestros sentidos abiertos a las cosas de este mundo, porque muchas veces nuestra vista está aquí, en lo placentero, en lo terrenal, en lo que no le da gloria a Dios, en lo que trae gloria solamente para mí. Perdóname, Señor,
Perdónanos, Padre. Necesitamos ser libres y disfrutar de la gracia que tenemos en Cristo. Como cantábamos hace rato, Señor, solo por gracia, oh Dios, es que somos salvos. Bendito seas, Padre, por tu gracia. Enséñanos a amarte, Señor, por tu gracia. Oh Padre, toca a esta congregación en esta mañana. El resto de los versículos, hermanos, de este pasaje explican lo que va a pasar cuando tú pones tu mira en Cristo Jesús, cuando reconoces lo que tienes en Cristo Jesús. ¿Qué va a pasar? Vas a hacer morir pues lo terrenal en ti, como la fornicación, como la impureza, como las pasiones desordenadas, los malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Hermano, si tú has aceptado a Jesús verdaderamente como tu Salvador, tú estás completo en Cristo. Solamente disfruta a Cristo, ama a Cristo, conoce a Cristo, date cuenta del tamaño de su gracia y de su obra redentora. Date cuenta de las bendiciones innumerables que tenemos en Cristo Jesús, tanto espirituales como terrenales, materiales, físicas, todo lo que el Padre pone a disposición de sus hijos que confían en Él. Dale sentido a las cosas que haces en esta vida, poniendo tu mira en las cosas de arriba. Mientras tu mira esté puesta en las cosas de abajo, la gloria será para ti o para alguien más, pero no estás viviendo para la gloria de Dios. La gloria de Dios es la que merece ser adorada por ti, exaltada por ti. Y si tienes a Cristo, tienes todo para hacerlo. En Cristo estás completo. Puedes crecer espiritualmente. Puedes experimentar una santificación progresiva en tu vida, día a día, conformándote a la imagen de Cristo Jesús, porque en Cristo es posible, por el poder de Él. Pero no va a ser nunca por méritos tuyos. Es porque tú has llegado a confiar en Él de tal manera. Habrá alguien a quien Dios le haya hablado en esta mañana y que le esté moviendo el Espíritu Santo a no soltar este mensaje en su vida, sino apropiarse de él y reconocer que a semejanza de aquella pequeñita que fue adoptada, que tú reconozcas que el día que creíste en Cristo, tú pasaste legalmente a ser hijo de Dios y coheredero con Cristo Jesús, y que lo que tienes que hacer es disfrutar la vida nueva que tienes en Cristo. Habrá alguien en esta mañana que no se había dado cuenta de todas las cosas que tiene en Cristo Jesús, y en esta mañana decide vivir para adorar y para alabar a Cristo Jesús, para conocerlo. Habrá alguien que se pone en pie en su lugar y de esa manera le dice: Señor, yo hoy entiendo mejor lo que tú hiciste en mí el día que yo creí. Solamente ayúdame a conocerte, a enamorarme de ti, a creer más en ti, a creer que Cristo tiene la preeminencia en todo lo que soy, lo que hago, en todas las cosas, el primer lugar, y que mi vida viva en consecuencia de ello. Mi asistencia a la casa de Dios, mi lectura de la palabra de Dios, mis diezmos, mis ofrendas, mi forma de vestir, mi forma de hablar, mi forma de ser,
Va a ser en consecuencia de lo que ahora soy en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque creo en Cristo Jesús. ¿Habrá alguien más a quien Dios le haya hablado esta mañana?